Bienvenidos al avance del capítulo 56 de la telenovela Juegos de Amor y Poder. Los guardias detienen a Joaquín porque lo ven con un arma y lo golpean, pero este se defiende diciendo que es policía. Asimismo, Enrique le implora a Roberto que no lo deje morir. Roberto le pide que resista y se lo lleva al hospital. Por otro lado, Luciana le explica a Daniel que el doctor Valladares dijo que el sonambulismo que presentó anoche podría ser producto de la medicina que le recetó. Elena le pregunta si eso es grave. Luciana le responde que no, solo que ahora tienen que ajustar la dosis, aunque es posible que vuelva a presentar lo mismo. Daniel asume que es bueno que ya esté visualizando las imágenes. Luciana le menciona que justo eso es lo que están buscando. En ese momento, Sofía llega alterada. Luciana se preocupa y le pregunta qué pasa. Sofía le comenta que balearon a su padrino. Luciana no lo puede creer y le pregunta qué fue lo que pasó. Sofía enciende la televisión y oye en las noticias, en donde se informa que el candidato Enrique Ferrer está gravemente herido por un disparo que recibió, pero que gracias al fiscal Roberto, Enrique pudo llegar a un hospital. Elena se sorprende mucho y les pregunta cómo es que atentan contra la vida del candidato si es una buena persona. Luciana, angustiada, les dice que irá a ver cómo está. Mientras tanto, en el reclusorio, Germán le pregunta a Mariana quién la golpeó para hacerle pagar por todo lo que hizo. Mariana le aclara que no puede decirlo, ya que se lo habían advertido. Sin embargo, solo quiere que Germán no se entere sobre esto. Germán le aclara que esa gente no es más poderosa que ella, recordándole que es la cuñada de Enrique Ferrer. Mariana manifiesta que es por culpa de Enrique que ella está en prisión. Germán le pregunta de qué está hablando. Mariana no cree que sea bueno contárselo, pero Germán le expresa que si no le cuenta lo que sabe, él no podrá ayudarla. Por otra parte, José oye lo que sus contactos le enviaron sobre la confesión de Mariana. En ese momento aparece Edgar y le informa que le dispararon a Enrique. José se impresiona y le pregunta si acaso murió. Edgar le responde que no, porque rápidamente fue trasladado al hospital central. José dice que es muy malo, y para colmo, las personas que tienen el reclusorio no pudieron sacarle ni una sola palabra a Mariana Avendaño. Edgar le sugiere que prepare una declaración condenando el atentado. José expresa que eso podría servirle de algo, así que le ordena que también coloque un par de condolencias por si Enrique llega a morir. Por otro lado, Adrián recibe pastillas de su compañero, quien le pide que tenga cuidado. Adrián le aclara que igual se las está comprando. Su compañero le dice que a él no le importa si se muere, pero no le gustaría tener a su familia detrás de él. Al salir, el guardia le dice a Adrián que se tienen que ir. Adrián le pregunta si acaso no le había dicho que no se acercara cuando estuviera con sus amigos. El guardia le comenta que le avisaron que su padre tuvo un atentado. Roberto, por su parte, deja que los enfermeros se lleven a Enrique, luego le pregunta al doctor qué tan grave es la herida. El doctor le responde que necesita una cirugía de emergencia para detener la hemorragia y reducir los daños, pero primero deben estabilizarlo. Mientras tanto, Francisco le recomienda al sicario que se esconda porque es seguro que alguien lo vio. El hombre está de acuerdo, pero primero pide que le entreguen el pago. Francisco le aclara que no piensa pagarle después del desastre que provocó. Al rato, Nos vemos se le acerca y le pregunta si está todo bien. Francisco le responde que obviamente no, después de todo lo que pasó. Al mismo tiempo, Héctor le pregunta a Inés si quiere organizar una conferencia o lanzar un comunicado. Inés manifiesta que ahora mismo no tiene cabeza para nada, por lo que le pide que hable con Karina. Entonces, él le dice que es imposible, ya que Karina renunció. Inés no lo puede creer. En ese momento aparece Adrián y les cuenta que afuera hay muchos periodistas que siempre quieren saber todo. Adrián le pregunta a su madre cómo está su papá. Ella le responde que ahora mismo lo están operando. En eso aparece Roberto. Adrián le pregunta qué hace en el hospital. Roberto le quiere saber si acaso está intoxicado. Inés interviene rápidamente y le agradece al fiscal, ya que gracias a él su padre pudo llegar al hospital. Patricio y Luciana llegan al hospital,
pero la prensa los rodea y les preguntan si su padre está bien, o si es que lo quieren ver muerto. Patricio les dice que en estos momentos no pueden responder nada, así que les pide encarecidamente que los comprendan en estos momentos tan complicados. Asimismo, Roberto le explica a Adrián que él solo ayudó a Enrique para que no se desangrara, aclarándole que lo hizo por humanidad, auxiliándolo rápidamente y no dejándolo morir. Además, le echa en cara que hasta su peor enemigo lo habría ayudado. Francisco interviene y manifiesta que su yerno no es cualquier persona, porque prácticamente es su suegro. También espera que no se haga pública esta noticia. Roberto le pide que no se preocupe, ya que si le preguntan, él solo responderá que estaba investigando a la señora Inés. Francisco le pregunta si al menos no va a omitir ese detalle por su nieta. Roberto le aclara que no hace excepciones por nadie, y menos por su familia, si están fuera de la ley. Francisco le pregunta si cree que ellos están fuera de la ley. Roberto le pide que mejor se pregunte si de verdad están haciendo las cosas bien. En ese momento, llega Luciana acompañada de Patricio y pregunta cómo está su padrino. Más tarde, Roberto le hace una pregunta a Quirino sobre si de verdad el infeliz de Francisco lo relacionó con su familia. Quirino le comenta que Francisco es un político muy astuto, ya que creó esa noticia con el fin de que no le dieran este caso a Roberto por conflicto de intereses. Roberto le dice que estará conforme si no le entregan la investigación a Berta. Luego le pregunta cuándo puede hablar con Joaquín. Quirino le pide que no se preocupe, ya que él mismo hablará con él después de que se le pase el efecto de los calmantes, porque la gente del mitin le dio una severa golpiza. Roberto menciona que la prensa ya anunció que era uno de la fiscalía, pero él solo quiere saber qué hacía Joaquín en ese lugar en horas de trabajo. En ese momento, Roberto recibe un mensaje en el que le dicen que se encuentran en la cafetería Sultán, ya que un amigo dice que tiene información sobre el caso Capital Creciente. Después, Roberto se lo hace saber a Quirino, a lo que éste le dice que no hay problema. Por otro lado, Enrique le hace saber a Francisco que su plan perfecto casi acaba con él. Francisco le recomienda que no se queje, porque quedar como víctima ayudó mucho, aclarándole que su imagen está subiendo drásticamente. Enrique le pregunta qué pasó con la persona que le disparó, a lo que Francisco le responde que le pidió que se escondiera, pero si eso no es suficiente, hará algo más drástico para desaparecerlo. Por el momento, le pide que se prepare para lo que tiene que decir ante la prensa, dado que la votación está cerca y la prioridad es ganar las elecciones. Enrique le promete que hará lo que sea, así sea poner en riesgo su propia vida. Por otro lado, Germán le platica a Inés que Mariana no quiso decirle quién la golpeó, pero solo le pidió que se encargara de que su hijo no sepa lo que le hicieron. Inés le dice que ese ya es su problema, pero igual deben hablar con Berta para que mande a alguien a protegerla. Germán está de acuerdo y también le dice que no es conveniente que Memo sepa la verdad porque es una persona inestable y puede complicar las cosas. Mientras tanto, Patricio le cuenta a Luciana que ahora, con el asunto de su padre, ya le parece demasiado. Luciana le dice que lo bueno es que su padrino está fuera de peligro. Además, sabe que él se está preguntando quién habrá atentado contra su vida. Patricio le menciona que cualquiera lo haría, así como usaron al Greñas y a Eric Zapata, y luego los culparon por atropellar a los hermanos Aldaña. Luciana le comenta que tiene entendido que a Eric Zapata todavía no lo han agarrado, porque decidió huir después de las mentiras que ha inventado su familia. Patricio le manifiesta que tiene muchas preguntas que hacerle a su padre ahora que lo visite, y a la vez quiere reprocharle muchas cosas por la rabia que siente. Luciana lo entiende, pero le aclara que ahora mismo no deben hacer nada, sino velar por la salud de su papá. Por otro lado, Karina le aclara a Inés que no le va a impedir que vea a Enrique. Inés le pregunta a qué está jugando. Karina le contesta que Enrique la necesita porque ayer le llamó muchas veces. Inés le recomienda que no se haga la importante, porque Enrique lleva 2 noches durmiendo con ella en su cama. Además, le hizo el amor y le pidió que arreglara su matrimonio. Karina no le cree y espera que Enrique se lo diga en su cara. Inés le exige que deje en paz a su marido. Karina le pregunta qué piensa hacer. Inés le dice que si ella misma fue capaz de denunciar a su propio hermano,
No se imagina cuánto le hará a ella, que no es nada. Mientras tanto, Memo se encuentra detrás de ellas, escuchando todo. Asimismo, le insiste a Inés en irse del hospital, porque al ser la primera dama podrá hacerle mucho más daño estando en el poder. Luego de eso, Memo no se aguanta, por lo que va donde Inés y le cuestiona si de verdad entregó a su mamá. Patricio le pregunta a Germán quién está con su padre. Germán le responde que ahora mismo no hay nadie. Luciana le pide que entre el primero, mientras ella lo espera. Germán lo nota un poco distanciado, por lo que le pregunta a Luciana si Patricio le está preocupando. Luciana le responde que no, ya que Patricio es muy discreto con sus cosas. Asimismo, Inés le explica a Memo que solo quería asustar a Karina porque se sigue metiendo con su marido. Memo le pide que no se moleste por esto, pero su tío no hace mucho le presentó a Karina como su nueva tía y le pidió que la respetara como tal. Inés no lo puede creer y le pregunta por qué no le había dicho nada, a lo que él responde que no lo hizo por la misma razón que ella no le está diciendo la verdad. Asimismo, le comenta que en esta familia hay muchos secretos, pero desea que ellos siempre permanezcan aliados. Inés le declara que ya se prometieron que siempre harían las cosas con el mismo fin. Memo le dice que él no sabía que ese mismo fin era hundir a su madre. Inés le repite que Mariana está bien. Por otro lado, Enrique le pide a Patricio que no se preocupe, puesto que él está bien. Patricio le cuestiona si todo esto vale la pena por tener más poder. Enrique le explica que jamás pensó que sus adversarios reaccionarían de esa manera, pero igual esa gente no hará que se doblegue ante ellos. Patricio le implora que no se arriesgue a perder su vida. Además, le recuerda que aún está a tiempo de renunciar a su candidatura. Enrique le dice que jamás va a renunciar, porque merece estar sentado en la silla presidencial, y de esa manera corregir a las personas y enseñarles los valores, como lo hizo con él y su hermano. Patricio no puede creer su cinismo, pero se queda callado para que no se dé cuenta de que ya sabe la verdad. Mientras tanto, Luciana llama a Natalia y le pregunta qué es eso tan importante que tiene que decirle. Natalia le cuenta que el ingeniero Agustín tiene una empresa de servicios digitales, y esa empresa trabaja en todos los estados del país. Luciana le menciona que debe ser muy importante para tener presencia nacional. Natalia le manifiesta que esa empresa trabaja con mucha gente importante y, precisamente, trabaja para su padrino. Enrique le cuenta a su hijo que, mientras estuvo al borde de la muerte, pensó solo en ellos. Por eso quiere dejarle en claro que estará a cargo de sus hermanos. Patricio le aclara que Luciana ya es una mujer hecha y derecha, pero quien le preocupa es Adrián, pues necesita ayuda para afrontar las consecuencias de sus actos. Al escuchar eso, Enrique le pregunta si acaso se metió en otro problema. Patricio le responde que no, pero es evidente que Adrián está muy mal y nadie hace nada para ayudarlo. Enrique le implora que no diga esas cosas porque él siempre lo ha ayudado. Seguidamente, cambia de tema y le pregunta cómo le va en su trabajo. Patricio le cuenta que en las fotografías que estaba observando notó que un tal ingeniero Ibarra aparecía en todas. Enrique le comenta que ese hombre fue el primer encargado del sistema del grupo. Patricio le inquiere si entonces es una persona importante. A lo que Enrique le responde que sí. A su vez, Patricio le pregunta desde cuándo está trabajando con él. Enrique le cuenta que el ingeniero trabajó primero con el padre de Luciana en la financiera, y ahora está trabajando con él. Por otra parte, Quirino le platica a Sapien que nunca imaginó que él era el amigo del que hablaba Roberto. Sapien le pide que le hable con respeto porque lleva más de 40 años trabajando como perito y su placa no significa nada. Roberto interviene y le solicita al maestro que pasen a su asunto. Sapien le afirma que le parece muy bien que haya dudado de la firma, ya que hay ciertos rasgos que demuestran la falsedad. Aunque son pequeños detalles, con ellos pueden hacer un dictamen. Quirino asume que no pueden hacer nada. Sapien le sugiere que no se adelante, porque hay algo que los falsificadores no notaron. Al escuchar eso, Roberto le pregunta cuál es, a lo que Sapien le responde que los papeles están impresos con una antigüedad de entre 10 y 20 años. Roberto no lo puede creer y piensa que eso puede demostrar que Salvador Espinosa no firmó esos papeles. Quirino le dice que también podrían reabrir el caso Capital Creciente.
Roberto le manifiesta que lo mejor es que pueden hacerle justicia a Luciana y a sus padres. Patricio le pregunta a su padre si entonces el ingeniero Ibarra era parte fundamental de la financiera. Enrique le responde que sí, aunque solo prestaba su servicio. Al final, no supo en dónde trabajaba, ya que fue Francisco quien se lo presentó al papá de Luciana y a él. Patricio le pregunta cuánto tiempo estuvo trabajando en el grupo Ferrade. Enrique le responde que no fue por mucho tiempo porque después decidió crear su propia empresa, aunque no niega que su participación en el grupo Ferrade fue fundamental. En ese momento llega Inés y le pregunta a Patricio si también cree que su papá es todo un guerrero. Patricio le responde que sí, aunque desafortunadamente todo tiene un límite, y por eso le aconsejó a su padre que dejara la presidencia. Inés le pregunta cómo va a decir eso ahora que su padre está a punto de subir a la presidencia. Patricio no insiste más y se marcha. Después de eso, Inés le hace saber a Enrique que acaba de correr a Karina. Enrique no lo puede creer. Inés se molesta mucho porque anoche le hizo el amor pensando en Karina. Al mismo tiempo, Germán le hace saber a Memo que si visita a su madre se va a deprimir. Memo le pregunta qué quiere que haga mientras tanto, a lo que Germán le responde que debe ser paciente porque está gestionando todo para que el juez cambie la resolución. Además, el fiscal no ha presentado ningún otro elemento. Memo le pregunta si sabe cuál sería la mejor idea. Germán le responde que no, luego le pregunta qué es lo mejor que pueden hacer. A lo que Memo le responde que sería bueno cambiar de abogado. Germán le aclara que cualquier abogado diría exactamente lo mismo que él. Memo le pregunta si acaso está diciendo las cosas como son o como se las dictan. Germán le pregunta si acaso está desconfiando de Francisco y de Enrique. Memo le pide que recuerde que por ellos fue que acabó con el Greñas, lo que significa que él haría cualquier cosa por su madre. Asimismo, Enrique le sugiere a Inés que no olvide que él mismo le pidió que regresaran. Inés continúa diciendo que lo hizo forzada porque lo mandaron al diablo. Enrique acepta que se equivocó, pero ahora está más que convencido de que ella estará a su lado como la primera dama. Inés se ríe y le pregunta si de verdad consideró que esa tipa ocuparía su lugar. Enrique le aclara que hay niveles. Asimismo, le dice que está un poco cansado y no quiere discutir, porque está claro que no le va a pedir el divorcio, ya que a los dos les gusta el poder. Más tarde, Roberto le pide a Karina que entienda que él está muy ocupado trabajando. Karina le manifiesta que él también debe hacerse cargo de Gaby. Roberto le pregunta si acaso le urge irse detrás de Enrique. Karina le dice que ahora mismo no quiere hablar de eso, pero le deja en claro que ella ya renunció a su trabajo. Luego de la llamada, Quirino le hace saber a Roberto que acaba de hablar con el juez Quintana para que lleve el caso. Roberto le pregunta si de verdad es buena idea colocar al mismo juez que llevó el caso Capital Creciente. Quirino le comenta que él conoce a Benito Quintana y le asegura que es un hombre honrado. Por eso cree que si le cuentan sus sospechas, él los escuchará y abrazará la causa, ya que a él también lo timaron. Roberto está de acuerdo si cree que esa es la mejor opción. Quirino le menciona que después irán a interrogar a Joaquín. Roberto le expresa que, obviamente, Joaquín no les dirá nada de por qué estuvo en ese lugar, pero le asegura que tiene una persona que puede sacarle esa información. Por otro lado, Adrián no soporta más e intenta tomarse la pastilla, pero Patricio llega y le pregunta cómo está. Adrián le responde que se sigue preguntando quién fue la persona que atentó contra la vida de su papá. Patricio le manifiesta que pudo ser cualquiera de los que fueron lastimados por la familia Ferrer. Asimismo, le hace una pregunta, si conoce algo aparte del encubrimiento que le están haciendo. Adrián le responde que no, pero desea que todo esto acabe pronto para estar en paz. Patricio le deja en claro que todo está en sus manos y le aconseja que mejor haga lo correcto. Mientras tanto, Luciana le promete a Roberto que ella se quedará cuidando a Gaby para que él hable con el juez y decida reabrir el caso. Luego de la llamada, Luciana le cuenta a Patricio que Natalia le dijo que el ingeniero Ibarra tiene una empresa en todo el país. Patricio le comenta que ese hombre también trabajó en la financiera y luego trabajó con su papá como el primer jefe en sistemas del Grupo Ferral. Asimismo, le cuenta que su abuelo Francisco fue quien organizó los puestos. Por otra parte, Susi le confiesa a Omar que por un momento pensó que él fue quien intentó acabar con la vida del candidato. Omar le asegura que jamás le desearía la muerte a alguien. Susi le pregunta qué cree que hacía el fiscal Furia en ese lugar. Omar le responde que, a lo mejor, seguía investigando. Susi le pregunta si de verdad confía ciegamente en el fiscal. A lo que Omar le responde que sí, pero sabe que él solo no puede hacerle justicia a su hijo Tobías, porque necesita que alguien le dé una ayuda. Susi le pregunta cómo así, si desde que dijo que iba a intentar algo serio con Elena lo nota un poco raro. Omar le aclara que todo lo que piensa hacer tiene que ver con eso. Asimismo, le pide que lleve al niño a que le pongan sus vacunas. Por aparte,
Luciana le sugiere a Patricio preguntarle a Francisco si es que aún el ingeniero Ibarra está relacionado con el partido Remen, ya que de pronto vio una actitud sospechosa. Patricio le expresa que ella no está entendiendo nada. Asimismo, le pregunta si sabe quién fue quien le facilitó el dinero a Enrique para crear el grupo, dejándole claro que fue Francisco quien lo hizo. Asimismo, le insinúa que es demasiado raro que Ibarra, en menos de 2 años, creara su empresa, así que le pide que no comenten nada con Francisco. Luciana no lo cree y le comenta que él sería incapaz de eso, ya que cuando le habló sobre investigar a fondo lo del fraude, él fue el primero en brindarle su ayuda. Patricio le pide que esté tranquila, ya que solo es una suposición. Al mismo tiempo, Enrique le exige a Adrián que ya deje de llorar porque así no solucionará nada. Adrián le ruega que lo perdone. Enrique, muy molesto, le pregunta cuál de todos los problemas en los que lo ha metido quiere que le perdone. Adrián le pregunta si el atentado que le hicieron fue por su culpa. Enrique le comenta que ha recorrido mucho para protegerlo. Como ya no puede pedirle soluciones, le implora que no le dé más problemas. En la noche, Luciana se tortura al recordar el día que fue a pedirle ayuda a Francisco para que le facilitara el documento del caso Capital Creciente, pero él solo le hizo creer que Salvador sí era el culpable del fraude. En ese momento, Gaby llega a casa y le pregunta a Luciana dónde está su papá. Ella le responde que aún sigue trabajando, pero que llegará más tarde. Gaby se entristece y le dice que entonces lo va a esperar en su habitación. Luciana le pregunta a la profesora si sabe por qué Gaby está molesta. Esta le responde que, de hecho, Gaby se puso así desde que la vio. Por otro lado, Manolo le cuenta a Natalia que Francisco siempre tuvo contactos en el gobierno, pero durante el fraude de Capital Creciente, él solo era secretario de Hacienda, mencionándole que ese cargo es el más conveniente para meterle mano a mucho dinero. Natalia le pregunta si nunca sospechó de Francisco. Manolo le responde que no, considerando que él siempre era el primero en decir que se llevara a cabo la investigación. Natalia le dice que ahora saben que todo fue arreglado con pruebas falsas. Manolo le exclama que afortunadamente Luciana encontró un caso que acerca más a Francisco. Manolo le menciona que podrían comprobar su modus operandi si tan solo encontraran su disco. En ese momento, Fabiola aparece y empieza a observar los archivos. Manolo y Natalia se quedan impactados. Luego, Natalia le ofrece un dulce a Fabiola y ésta lo toma. Asimismo, Manolo le hace saber a Natalia que esta es la primera vez que Fabiola sale sin ayuda de su habitación. Horas más tarde, Berta le comunica a Francisco que el caso sobre el atentado contra Enrique le fue asignado a Miguel Brito, aclarándole que con ese fiscal no tiene muchos contactos y que en estos momentos no puede ofrecerle dinero. Francisco le pregunta por qué no le asignaron el caso a ella. Berta le responde que esa misma pregunta se hace ella. Francisco le menciona que lo que le intriga es que hacía su infiltrado en el mitin. Berta le comenta que cuando se enteró de la reunión que Roberto y Enrique iban a tener, se le hizo muy extraño y por eso le pidió a Joaquín que fuera a ese lugar. Francisco le pregunta por qué no le había dicho nada. Berta le responde que últimamente ellos están haciendo las cosas solos, y que ella es quien tiene que limpiarle su cochinero después. Roberto le sugiere que no olvide con quién está hablando, aclarándole que ella sigue siendo una empleada para él. Berta le menciona que es una empleada que conoce todos sus secretos, por lo que le recomienda que le tenga mucha confianza y le cuente qué fue lo que pasó en realidad. Francisco le comenta que a Enrique le hicieron un atentado y él está haciendo todo lo posible para dar con el culpable. Mientras tanto, Enrique le declara al fiscal Brito que él únicamente estaba conversando con Roberto. Brito le pregunta por qué sus escoltas se alejaron de él. Enrique le responde que seguramente se entretuvo saludando a su gente, y que si no fuera por Roberto, estaría muerto. Brito le pregunta si sospecha de alguien. Enrique le responde que en la política sospecha de todo el mundo, pero sabe que él es un buen fiscal y va a dar con el culpable. Por otro lado, Joaquín interroga a Victoria sobre qué hace en su habitación. Victoria finge que le da mucho gusto que esté bien. Joaquín le aclara que no debería estar con él. Victoria le aclara que era imposible no verlo antes de asegurarse de que estuviera bien. También le confiesa que aún lo sigue amando y que daría cualquier cosa para no perderlo. Joaquín le manifiesta que todo está bien en ella, pero no puede con su toxicidad. Victoria le suplica que le dé una segunda oportunidad y le promete que va a cambiar. Joaquín le comenta que le dieron una paliza. Victoria aprovecha para mencionarle que el caso se lo dieron al fiscal Brito y que ya habló con la gente de su equipo, y lo más probable es que lo presionen. Al escuchar eso, Joaquín se preocupa porque no van a dejarlo en paz. Victoria le pide que confíe en ella y le cuente la verdad para que puedan hacer una portada y que él salga libre. Por otra parte, Patricio le ordena a su secretaria que busque los primeros archivos. Al rato, Germán aparece y le dice que esta vez no se va a librar de él. Mientras tanto,
Fermín le reclama a su amigo por no hacerle caso cuando le dijo que lo iban a desechar como basura. Su amigo le afirma que tenía toda la razón. Fermín le expresa que lo peor fue que falló el tiro. Su amigo le manifiesta que Enrique aún sigue siendo un niño. Fermín lo corrige diciendo que Enrique es un poco chismoso que provocó la muerte de su madre. Su amigo le aclara que todo eso es una mentira, porque la realidad fue que su amante la dejó embarazada y, como no se podía hacer cargo, le pidió que abortara. Al escuchar eso, Fermín se altera bastante. Su amigo lo ayuda a tranquilizarse y le entrega un documento en el que muestra claramente el nombre del amante de su mujer y su historia. También le anticipa que el amante de su mujer era nada más y nada menos que Francisco. Por otro lado, Gaby le dice a Luciana que no quiere jugar a nada. Esta le inquiere si ella le dijo algo para que se molestara. En ese momento, llega Roberto a la casa. Gaby lo interroga porque dejó sola a su oficial champiñón. Roberto la corrige diciendo que la dejó acompañada de Luciana para que la cuidara por un momento. Gaby le aclara que hubiera preferido quedarse con Juliana. Luciana le explica a Roberto que Gaby ha estado así, molesta, desde que llegó. Luego se le acerca y le pregunta nuevamente qué es lo que tiene en su contra. Gaby le responde que no quiere que esté presente porque sus padres se van a contentar. Roberto le aclara que eso no es verdad. Gaby le dice que sí, puesto que su madre le dijo que él la besó. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.